Tenemos que reflexionar en la santidad según la palabra de Dios. Y más aún, sin que el mismo Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que, la persona, el creyente, el ser humano, para andar en santidad, para vivir la santidad, una verdadera santidad y la importancia que tiene esto delante de Dios, primero tiene que nacer de nuevo y guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, para poder andar en santidad. La santidad, ¿sabes qué es? Una luz que brilla en medio de la oscuridad. Es muy cierto que todos estamos llamados, todo creyente, todo nacido de nuevo, estamos llamados a vivir en una santidad que le agrade a Dios. Pero no todo lo hacemos. Podéis observar en los cultos que no todo el que ha sido salvo le está agradando a Dios. Y algunos no tenemos un concepto claro de lo que esto implica, la santidad. Y además es un tema que cada día se enseña menos en las iglesias. Todo es prosperidad. Todo es proclamar victoria. Todo es conquistar o reclamar. Y hoy entonces nos vamos un poco a lo que es la senda antigua. Hay que ir a la senda antigua, hermano. Y lo primero es definir qué es la santidad para nuestras vidas. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo se alcanza la santidad según la Biblia? La santidad se define como la cualidad del que es santo o de lo mismo que es santo también. Podemos decir que es dejarse conducir en todos los ámbitos de tu vida y de mi vida. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Para que de esta manera podamos cumplir la voluntad de Dios. Para que de esta manera podamos cumplir la voluntad de Dios viviendo como de acuerdo al Evangelio. Ser apartado para Dios es ser consagrado, y lo consagrado es ¿qué? Santificado para Dios, Padre. Ahí en 1 Corintios, donde estamos, capítulo 6, versículos del 9 al 11, capítulo 6, ¿verdad? Versículos del 9 al 11, mira ahí lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no equivocarse, no hagáis lo malo. No erréis quiere decir no te equivoques, no hagas lo malo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos. Y esto erais. Algunos de nosotros éramos así, ¿sí o no? Algunos serían borrachos. Algunos serían maldicientes, algunos serían ladrón, estafador, y esto era y algunos antes de haber conocido al Señor. Quiere decir ahí la palabra, mas ya habéis sido lavados. Hemos sido lavados. ¿Creéis vosotros que habéis sido lavados en la sangre de Jesucristo? Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas, esto es lo que dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, por lo que la santidad es la cualidad, hermanos, que logramos cuando somos como purificados por el mismo ¿quién? Por el mismo Dios y apartados para su obra. Cuando Dios nos santifica, cuando Dios ve el corazón de nuestro, Él nos santifica, Él nos ayuda a santificarnos y nos aparta para su buena obra, queridos hermanos. No te quedas en un trabajo que no es en vano, sino que Dios te apremia. ¿Y cómo podemos lograr vivir en santidad? O en este caso, perderla, o no perderla, perdón. ¿Cómo podemos lograr vivir en santidad o no perderla? Bueno, pues hay unos puntos, unos pasos muy importantes que dar. En primer lugar, queridos hermanas y hermanos, hay que tener conocimiento bíblico para poder ser santo, para poder vivir en santidad, porque si no conoces la Biblia, los 66 libros de la Biblia, no vas a poder ser santo delante de Dios. Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Hay que tener un conocimiento bíblico y es fundamental. La Biblia nos enseña quién es Dios y qué pide Dios de nosotros. ¿Sí o no? Conocer la Sagrada Escritura, hermano, es muy fundamental en el creyente. No podemos venir a los cultos, a las cosas de Dios y no echamos ojeadas a la palabra de Dios. Tenemos que capacitarnos, conocimiento de la palabra de Dios, ya que ellas son como nuestra verdadera constitución. Es la verdadera ley de leyes. Es el verdadero libro que nos puede ilustrar mejor sobre la santidad. No vayas a los libros del mundo porque te pierdes. No vayas a los psicólogos porque te pierdes. Es el mejor libro sobre la santidad. ¿Sabes por qué es el mejor libro? Porque fue inspirado, fue escrito a través de la ayuda del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el libro más perfecto de la tierra, no tiene equivocación ninguna. Por más conocimiento, hermano, que tengamos, de la Biblia, te puedes conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero sucede una cosa, que si no tenemos una verdadera obediencia a Dios, si no ponemos en práctica lo aprendido, lo que nos enseña la palabra de Dios, lo cierto es que cada día nos alejamos más de vivir una vida en santidad para Dios. Y el diablo te puede engañar. No, yo sé la Biblia, no, yo me la conozco, no, yo sé el texto tal, el versículo tal. Tenemos que recordar que la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecador, dice el Señor. Santiago 4. Vamos a ir a Santiago. Busque ahí Santiago capítulo 4. Santiago está después de Hebreo, está el libro de Santiago. Capítulo 4, versículos 13 al 17, dice ahí la palabra del Señor. Algo maravilloso para nosotros en esta mañana.
si queremos andar en santidad, si queremos aprender de la palabra de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque dice el Señor que ellas son las que dan testimonio de mí. Santiago capítulo 4, versículos 13 en adelante al 17 dice ahí: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, dice ahí, ¿verdad? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como la vida del ser humano es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desaparece, nacemos, crecemos, nos multiplicamos, pero luego morimos y desaparecemos de este mundo. Así como la neblina, lo pone ahí la palabra. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, vamos a vivir o hacer esto o aquello en nuestras vidas. Pero ahora os estáis en vuestras soberbias, todas jactancias semejantes mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, queridos hermanos. Le es pecado. En segundo lugar, entender la importancia de lo que es un ayuno también, para, en este caso, fortalecerse en el espíritu y debilitar los deseos de la carne. Cuando entramos en ayuno, entramos en el conocimiento de la palabra, oramos al Señor, y entonces por medio del ayuno y la oración vamos a debilitar los deseos de la carne. Y es verdad lo expuesto en la Biblia de que el espíritu está dispuesto, pero la carne, que dice, es débil. Nuestro espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces debemos buscar a través del ayuno y la oración la fortaleza espiritual que necesitamos, porque el ayuno tiene una importancia muy, muy importante, el ayuno en este caso, y además de que ayuda al estudio y al entendimiento de la palabra de Dios, para así tener un mejor conocimiento y una capacidad. Leer la Biblia, ayunar y cumplir con la siguiente recomendación, que es la oración, queridos hermanos. En tercer lugar, enfatizar en la oración. No solo para pedir perdón por nuestros pecados está la oración o dar gracias, alimenta el compromiso de venir en santidad ante Dios, la oración. El hablar constantemente con nuestro Señor por medio de la oración nos hace recordar, queridos hermanos y hermanas, el compromiso de venir ante su presencia de forma digna. Y sabemos, hermanos, que el orar de forma frecuente fomenta cada vez más el deseo de vivir en santidad. ¿Sí o no? ¿No lo habéis sentido así alguna vez? Cuando más se ora, cuando más se ayuna, cuando más se lee la palabra, cuando más se alaba a Dios, cuando más uno procura estar delante de la presencia de Dios, entonces viene más el deseo de vivir en santidad. En cuarto lugar, siempre tenemos que perdonar, como lo dijo el Señor. Eso es parte también de la santidad en el creyente. La Biblia dice: perdona nuestras ofensas, así como ¿qué? Como nosotros ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores. Y además tenemos que tener presente lo que también dijo Jesús,
¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Sobre perdonar a tu hermano que te ofendiere hasta 70 veces 7 en un día. No toda la vida, sino en un día, dice. 70 veces 7 en un solo día. Saber perdonar te garantiza el también ser perdonado, lo que significa estar libre de pecado, y eso te hace santo también delante de Dios. Fijaros bien, el perdón, cuando alguien te hace daño, te ofende, te insulta, inclusive que te den una cachetada o que te escupa en la cara. Perdonar la ofensa, las críticas, las murmuraciones, que alguien hable mal de ti. En quinto lugar, hacer siempre lo correcto delante de Dios. ¿Sabes qué? Lo correcto es un punto fundamental. Hacer las cosas correctas delante de Dios. No importa en este caso las razones o momentos difíciles que puedas tener, ni los sacrificios que tengamos que hacer a veces por nuestros hijos, por nuestra familia, por la esposa, por el esposo, por el hermano, por el conocido. Hay que hacer siempre lo correcto y hay una garantía de no cometer falta ante los ojos de Dios. Cuando hacemos lo correcto, hermanos, delante de los ojos de Dios, el Señor nos bendice. Ejemplo, cuando nos falla un proyecto, se nos viene abajo el proyecto. Cuando hay enfrentamientos entre las familias, cuando hay problemas en pareja, etcétera, etcétera, tenemos que tener firmeza, tenemos que hacer lo correcto en los momentos difíciles de nuestras vidas delante de Dios. No juzgar, no condenar, no maldecir y cuántas cosas más que surgen, ¿verdad? Cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas, sacrificios que tengamos que hacer, pero siempre delante de Dios, que sea del agrado de nuestro Dios. Y en sexto lugar, tenemos que tener amor, ese amor verdadero que Dios tiene por nosotros. En el amor hay un misterio. En el amor hay un misterio. En el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahí la Biblia nos enseña que el amor, ¿qué hace el amor? ¿Cubre qué? Multitud de pecados. Y además, ¿qué nos enseña? El 1 Corintios, en el capítulo 13, el amor también nos enseña en que el que no ama, dice la palabra ahí, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el que no ama no ha conocido a Dios? ¿Por qué dice ahí la palabra eso? Porque Dios es amor. Sin tener verdadero amor en nuestros corazones, ¿te crees tú que podemos agradar a Dios? En absoluto para nada. Y mucho menos te crees que sin tener amor puedes vivir en santidad. Tampoco lo puedes hacer. Porque hay que tener amor para agradar a Dios y vivir en santidad. Y en otras palabras, el amor es señal de Dios en nosotros. La Biblia se muestra ahí como señal para nuestra vida, el amor de Dios. Y por último, huir de las tentaciones que nos vienen, que tenemos a veces. Cuídate de lo que sabes que puede ser dañino. Evita los motivos de caídas, de las tentaciones.
o circunstancias que incentiven los errores. Hay que recordar el Salmo 1, vamos a ir al Salmo 1. Mire lo que dice en el Salmo 1 acerca de los errores. Busca el Salmo 1 ahí. Ahí el salmista compara el justo con los pecadores, las diferencias que pueden haber. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Ahí dice la palabra del Señor en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que el creyente no puede andar en malas asociaciones en el mundo que nos rodea. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y a veces nos dejamos influenciar por las personas del mundo en los consejos y metemos, como quien dice, hablando vulgarmente, la pata y caemos en las tentaciones. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es, hermano, palabra del Señor. El amor que tenemos que tener por la palabra, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y noche. Amor por la palabra. La ley en el corazón cuando meditamos en la palabra de Dios. Y seremos como frutos plantados junto a aguas de corrientes de aguas, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué? Porque Dios ahí nos pone como árboles frutales en el fruto espiritual que hay que tener. Bendito sea el nombre del Señor. Y también hay que tener en cuenta las bienaventuranzas del que cuida sus pasos. ¿Cómo? Como lo dice el apóstol Pablo sobre las malas conversaciones, hermanos. No caiga en malas conversaciones. No caiga en crítica, no caiga en murmuraciones, no caiga en los descontentos que te puedan llevar a una catástrofe de tentación. Tenemos muchas recomendaciones sobre cómo conducirnos en esta vida y mantenernos puros ante Dios. Filipenses capítulo 4. Vamos a ir a Filipenses. Mira lo que dice ahí Filipenses capítulo 4. Pasamos los Corintios. Pasamos Efesios. Y nos vamos a encontrar ahí con una palabra también que el Señor quiere que meditemos en ella. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 8 y 9. Pero mire qué palabra más bonita dice en el versículo 1 el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, así firme en el Señor, amados. Que estemos firmes siempre en el Señor.
Pero nos vamos a ir ahora al versículo 8 y 9, en lo que tenemos que pensar, queridos hermanos y hermanas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Virtud, hacer el bien. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. También va a estar con nosotros cuando nosotros aprendemos, recibimos, oímos y vemos y hacemos, y entonces Dios va a estar con nosotros cuando hacemos estas cosas buenas delante de Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Y hay otros puntos muy importantes a tomar en cuenta para vivir en lo que es la santidad. Vamos a ver, hermanos, 3 puntos muy importantes para ver, 4 puntos, mejor dicho, no, 3, para que veáis lo que es la santidad. El atavio, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Mire lo que dice ahí. Vuestro atavio. ¿Sabe lo que es atavio? Atavio es la prenda, la ropa o conjunto de prendas de vestir y adornos. Eso es el atavio. No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. El ornato se refiere más bien ¿a qué? A las cosas que a las personas. Un ornato. No habéis escuchado nunca lo que es un ornato. Nunca, lo digo. El ornato de un templo o de un palacio. Bien, he dicho que el ornato no se refiere se refiere a las cosas más que a las personas no, a las cosas, a lo material. El ornato de un templo o de un palacio consiste en la abundancia y en el esplendor de los adornos. Eso es, por ejemplo, en un templo. No se dice el ornato, sino el adorno o atavio de una persona lujosamente vestida ¿de qué? De un espíritu afable. ¿Qué es un espíritu afable? ¿Sabéis lo que es un espíritu afable? Un espíritu afable es amable, una persona amable, una persona que sea atenta a los problemas, a las necesidades de los demás, no solamente de él, porque entonces cae en el orgullo y en la vanagloria. Una persona afable es una persona cortés. Una persona afable es tratable, sociable, sencillo, amistoso, amigable, familiar. Eso es lo que quería decir Primera de Pedro capítulo 3. ¿Entendéis? Y apacible, una persona apacible es persona amable, tranquila y pacífica. ¿Y sabe que esto es de gran estima delante de Dios? Esto es lo máximo en una persona. El atavio que tenemos que llevar como hijo de Dios. Tenemos que, en este caso, ser amables, atentos, cortés, tratables, sociables, sencillos,
amistosos, amigable y familiar, para que puedas agradarle a nuestro Dios. Y tiene que también ser una persona amable, tranquila y pacífica, para que sea de gran estima delante de Dios. Cuando ves Dios en tu corazón esto y en tu mente, pues entonces va a ser de gran estima delante de Dios. Y ahí Dios va a coger y te va a poner en un peldaño, en un pedestal, para que le sirva para las buenas obras. Evitar la sensualidad. Judas capítulo 17, versículo 19, dice, Judas capítulo 17, versículo 19, dice ahí la palabra del Señor. Fueron palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y estos son los que causan divisiones, los sensuales. Los sensuales, ¿sabes quiénes son? Los que no tienen al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en su vida y van por las iglesias haciendo destrozos. Y en tercer lugar, para terminar, el concepto que tengas de ti mismo. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? De ti misma o de ti mismo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice ahí la palabra, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. De la misma manera que no debemos pensar que somos más de lo que somos. Eso es lo que quiere decir ahí. Que no te consideres más de lo que eres, que no te consideres más sabio, más inteligente que nadie, más listo que nadie. Porque siempre habrá uno que sepa más que tú y que yo. De seguro. Y entonces el apóstol Pablo instruyó al joven Timoteo sobre que nadie lo tenga en poco por tu juventud, pero al mismo tiempo le pidió que hiciera esto dando el buen ejemplo y cuidándose de sí mismo, no cayendo en los conceptos de que es mejor que nadie, no. Pablo siempre le aconsejaba, en este caso, a Timoteo. Y el Señor lo que quiere también es que demos ejemplo. Así nosotros también. Porque el ejemplo es el testimonio y eso es lo que te acredita ante los hombres. Ante los hombres y las mujeres, por supuesto, ¿verdad? Por lo cual es el arma más poderosa de la predicación de la palabra de Dios para sus vidas. Todos estamos llamados ¿a qué? A estar sentados o a trabajar en la viña del Señor. A predicar el evangelio, hermano. Que nunca el Señor nos encuentre callados en nuestras bocas. Porque el que no lo hace está en desobediencia, y eso es que no hay santidad en él. No importa en la forma en que tu fe sea probada, puedes mantenerte íntegro ante Dios. Él te ha hecho santo y seguirá trabajando en nosotros, en ti y en mí, para que siempre nos mantengamos en santidad, queridos hermanos y hermanas. Si tú lo crees,
¿Tú crees eso? ¿Sabes lo que dice el Señor? En Marcos 9, 23, 24 dice, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que tener un atavio de ¿qué? Atarnos nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro espíritu. Dios quiere que nos vistamos con el espíritu afable, atento, amable, cortés, como he dicho antes. Que no, cuando venga alguien aquí a hablarte, que no le rehuses. Con esto termino, hermano, este día. Tenemos que estar convencidos de la palabra de Dios. Como dice el Salmo 27, ahí David, lo estuvimos viendo en la oración, dice, Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. Eso tenemos que nosotros arraigarlo a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. ¿De quién he de atemorizarme? Dice, si se levantan guerra contra mí, mi corazón está confiado. Todo cuando mis angustiadores y mis enemigos y mis perseguidores se rodearon, dice David, entonces tropezaron. Pero una cosa demandaré y esta misma buscaré. ¿Cuál? Amén, que estaré yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y por qué pasó esto con David? ¿Por qué lo utilizó de gran manera el Señor a David? Porque David buscaba algo y dice, te demando, Señor, te pido, Señor, piensa, yo te pido que yo en tu casa esté. Yo te pido que yo esté en tu casa. Pero tú sabes lo que dice el Señor. Todo depende de ti. De la entrega que tú puedas tener para Él. Dios quiere que nosotros nos reunamos, que estemos siempre en santidad con Él. Así como Juan era el discípulo amado porque no es el que Cristo tuviera acepción de persona. No es porque Cristo tuvo acepción de persona con Juan y que hubiera privilegiado. Es porque Juan buscaba estar más cerca de Cristo que todos los demás discípulos. Así que Dios nos da la opción de cuánto queremos de Él, cuánta intimidad, cuánta comunión, cuánta bendición quieres tú de Dios. Nos da que nosotros determinemos y en este caso escojamos que tan cerca de Él queremos nosotros estar, hermano. Eso depende de cada uno. Del anhelo que tienes que tener por ser luz en medio de la oscuridad de este mundo, para alumbrar en el mundo. Si quieres que Dios te ayude y me ayude, tenemos que siempre procurar estar en santidad delante de Dios.